El viento viene del Atlántico. En el horizonte, grúas recortan el cielo. Barcos entran y salen del puerto de Persem. Y camiones cruzan una de las áreas logísticas más importantes del noreste. A pocos kilómetros de ahí, otro paisaje avanza hacia el mar. Movimiento de tierras, puentes, durmientes y rieles marcan los últimos movimientos de una línea que atraviesa el interior del noreste por más de 1000 kilómetros. La transnordestina nunca estuvo tan cerca de tener salida al océano, pero existe una enorme diferencia entre ver el puerto en el mapa y tener un corredor capaz de hacer que la carga llegue al sistema marítimo. En los kilómetros finales, la pregunta deja de ser solo cuánta vía falta. Pasa a ser que exactamente significa llegar a Persem. Entonces, ¿en qué estado está la obra ahora? ¿Cuánto falta todavía? ¿Y por qué un segmento aparentemente pequeño puede concentrar una pieza tan decisiva del proyecto? Quédate con nosotros en los próximos minutos y descubre por qué los últimos kilómetros pueden ser los más importantes de toda la transnordestina. Para comprender lo que aún separa a la transnordestina del mar, primero es necesario ver la dimensión del camino. La fase 1 del ferrocarril conecta a Pays Landim, en Piauí, con el puerto de Persem, en Ceará, en un corredor de aproximadamente 1061 kilómetros. Pasando por el entronque de Salgueiro, en Pernambuco, es una línea que cruza el interior del noreste, atraviesa zonas productoras y sigue hacia la costa de Ceará. Pero cuando el trazado se acerca a Persem, el paisaje cambia. El sertón da lugar a zonas más urbanizadas, carreteras, instalaciones industriales y la estructura de uno de los principales complejos portuarios del noreste. Es precisamente en esa aproximación cuando la obra entra en una fase diferente. En el mapa, la distancia hasta el océano parece cada vez menor, pero los kilómetros restantes no forman un solo tramo continuo, listo para simplemente recibir rieles hasta la orilla del muelle. Existen diferentes etapas de construcción, conexiones que necesitan ser concluidas y puntos donde el ferrocarril debe encajar en una infraestructura que ya existe. Y para entender dónde comienza este último desafío, necesitamos seguir el trazado por Ceará y descubrir cuál es el primer gran tramo que todavía separa la transnordestina de Persem. Siguiendo el trazado hacia la costa, llegamos a las regiones de Baturité y Aracoyaba, en Ceará. Fue ahí donde, a finales de 2025, la transnordestina cerró una de las últimas grandes brechas de la ruta hasta Persem. Los lotes 9 y 10 suman 97 kilómetros y eran, en ese momento, los tramos que aún faltaban por contratar para garantizar la continuidad prevista del ferrocarril hacia el puerto. La actualización para el inicio de las obras cambió el panorama. Por primera vez, todos los lotes necesarios para completar ese camino pasaron a estar contratados. Pero atención a la diferencia. Eso no quiere decir que solo faltaran 97 kilómetros para que la obra estuviera lista. Quiere decir que esos eran los 97 kilómetros que aún no tenían obras contratadas en esa secuencia. Entre firmar el contrato y hacer que el tren pase existe una larga cadena de servicios. Primero viene el movimiento de tierras, cortes, rellenos, drenajes, puentes, viaductos y otras estructuras que forman la base del ferrocarril. Después aparecen el balasto, los durmientes, los rieles y los demás elementos de la superestructura. O sea, cerrar el último vacío contractual fue un paso decisivo. Pero no significó cerrar físicamente el corredor. Y hay otro detalle importante. Cuando los lotes 9 y 10 terminan, el mapa de la transnordestina aún no termina. Y más adelante, ya muy cerca de Persem, existe un segmento mucho más pequeño. Mira ahora el mapa. El segmento más pequeño que aparece al final del trayecto es el lote 11. Son 26 kilómetros entre Calcaya y la región del puerto de Persem, en la punta del corredor en dirección al litoral. Después de los 97 kilómetros de los lotes 9 y 10, podría parecer sencillo decir concluir 26 kilómetros más y llevar las vías hasta el puerto. Pero no es tan sencillo. En una inspección realizada en febrero de 2026, la Agencia Nacional de Transportes Terrestres, la ANTT, destacó desafíos técnicos específicos en el lote 11, principalmente en la integración con terminales y otras instalaciones portuarias de Persem. Eso cambia la lógica de la llegada. Un tren puede llegar a la región portuaria sin que la carga esté lista para seguir por el puerto. Antes de que el tren pase, es necesario construir el trazado físico de ese acceso.
En el lote 11 las fuentes oficiales registraban obras de infraestructura. Cerca del puerto, el desafío sube de nivel. El ferrocarril no puede simplemente terminar frente a una instalación existente. El trazado necesita ser compatible con los accesos, áreas operativas y sistemas de carga, conectando la línea del interior con la estructura de PERSEM. Ahí es donde entra la pieza poco conocida del proyecto, el ramal ferroviario conectado al terminal de uso privado, conocido como TUB de Nordeste Logística. En marzo de 2026, una decisión de la Superintendencia de Transporte Ferroviario de la NTT complementó la declaración de utilidad pública del área destinada a la implementación de ese ramal. Dentro del lote MVP 11 tramos de Misson-Bella al puerto de PERSEM. El documento localiza esta área entre dos puntos de la red concedida a Transnordestina Logística. La decisión autorizó expropiaciones y destacó que los permisos y demás obligaciones siguen siendo requeridos. Antes del embarque, por lo tanto, hay una secuencia física que superar: consolidar la plataforma, implantar la vía, establecer el acceso por el ramal ferroviario y crear la interfaz con las instalaciones que recibirán los vagones. Y del otro lado habrá ingeniería pesada. El proyecto portuario prevé un viaducto ferroviario, un puente para descarga de mineral y una tolva ferroviaria para descargar grano. Estas estructuras muestran por qué los últimos kilómetros no pueden ser tratados como una simple extensión de rieles. Por lo tanto, llegar a PERSEM implica concluir la línea principal, crear el acceso a las instalaciones de carga y ejecutar la ingeniería necesaria para recibir lo que llega en los vagones. Es esta última pieza la que cambia la dimensión de la recta final. Después de atravesar más de 1000 kilómetros, el desafío deja de ser solo construir un ferrocarril por el territorio y pasa a hacerlo funcionar dentro de un complejo portuario. Es ahí donde los números ayudan a dimensionar el desafío. Los lotes 9 y 10 suman 97 kilómetros. Eso representa poco más del 9% de los 1061 kilómetros de la fase 1. El lote 11 tiene 26 kilómetros, es algo cercano al 2.5% de toda esta primera etapa. Aún así, es justamente en este segmento donde ocurre el acceso ferroviario a la región portuaria. Para visualizar mejor, esos 26 kilómetros equivalen a casi 246 campos de fútbol de 105 metros colocados en secuencia. Es una distancia modesta frente al corredor completo, pero lo suficientemente extensa como para concentrar obras civiles, superestructuras y conexiones en un área llena de instalaciones e interfaces. La decisión de la NTT sobre el ramal NELOG delimita un área entre los kilómetros 522,820 y 524,980. La diferencia entre estos dos puntos de referencia es de aproximadamente 2,16 kilómetros. Esto, sin embargo, no significa necesariamente que 2,16 kilómetros correspondan a la longitud total del ramal. Es solo el intervalo cubierto por el área descrita en esa decisión administrativa. Otro punto que llama la atención es el contraste financiero. La TUB de Nordeste Logística tiene una inversión anunciada de 1.300 millones de reales. En cambio, el presupuesto global divulgado por Transnordestina ronda los 15.000 millones de reales. Por sí solo, por lo tanto, el emprendimiento equivale a una parte cercana a 9% de ese valor. Y la escala de movimiento también crece. La expectativa anunciada es de cerca de 6 millones de toneladas en el primer año. Gradualmente la capacidad podrá alcanzar 30 millones de toneladas por año. Para tener una idea de esa escala, Brasil exportó cerca de 161 millones de toneladas de granos en 2023, según la Embrapa. Los 30 millones de toneladas de capacidad anual proyectados para la terminal equivalen en volumen a casi 19% de ese total. Pero vale la pena destacar que se trata solo de una comparación de escala. El TUB no estará dedicado exclusivamente a granos. También podrá mover minerales, fertilizantes, carga general y contenedores. Es una buena síntesis del tramo final. Cuanto menor es la distancia hasta el mar, mayor se vuelve la complejidad concentrada en cada kilómetro. Es precisamente por eso que la terminal de uso privado asume un papel tan importante. Con las obras iniciadas en junio de 2026, el proyecto cuenta con una inversión anunciada de 1.3 mil millones de reales. En esta fase se construirán un puente para descarga de mineral, un viaducto ferroviario y una tolva para descarga de granos.
La capacidad proyectada deberá crecer gradualmente hasta 30 millones de toneladas por año, incluyendo granos, minerales, fertilizantes, carga general y contenedores. Y aquí aparece otra diferencia importante. La conclusión de la fase 1 ferroviaria sigue asociada al horizonte de 2027. Por su parte, el inicio de las obras del terminal de uso privado está proyectado para 2028. En otras palabras, el tren puede llegar a la zona portuaria antes de que toda la infraestructura necesaria para transformar esa aproximación en una cadena logística plenamente integrada. Y esa diferencia entre el ferrocarril terminado y el sistema logístico listo es la clave para entender lo que realmente aún falta. Ahora sí, podemos juntar las piezas. Los últimos tramos necesitan ser concluidos, así como el acceso ferroviario, las instalaciones portuarias y las estructuras necesarias para recibir las cargas. Pero existe una etapa que ocurre después del concreto, la grava y los rieles: poner todo a funcionar. Los tramos concluidos pasan por pruebas antes de entrar efectivamente en servicio, y eso ya comenzó. En diciembre de 2025, la Transnordestina realizó una operación de prueba en aproximadamente 585 kilómetros entre Bela Vista do Piauí e Iguatu, en Ceará, con una composición de 20 vagones, es decir, las cargas ya pueden circular en las partes terminadas del ferrocarril. Pero eso no significa que todo el corredor hasta Pecém esté terminado. Es justamente ahí donde las fechas pueden confundir. Una cosa es terminar físicamente los tramos ferroviarios. Otra cosa es poner el corredor en operación, y otra más es tener la conexión portuaria funcionando a toda la capacidad prevista. Por eso, cuando alguien dice que la Transnordestina está lista en determinada fecha, vale la pena preguntar ¿lista para qué? La fase 1 sigue asociada al horizonte de 2027 en los cronogramas divulgados. Por su parte, la terminal de uso privado de Nordeste Logística tiene el inicio de operaciones proyectado para 2028. Por lo tanto, 2027 no necesariamente representa el momento en que toda la cadena logística comenzará a operar en la configuración final. Después de tantos años de obras, la Transnordestina no tendrá solo una línea de llegada, tendrá varias, y cada una de ellas representa una etapa diferente del camino hasta Pecém. Después de más de 1000 kilómetros atravesando el interior del Nordeste, el desafío de la Transnordestina ahora cabe en un pedazo cada vez más pequeño del mapa. Pero son justamente esos kilómetros los que deben convertir la aproximación en una conexión real. Solo cuando la línea, ramal, la estructura logística y el puerto funcionen de forma coordinada, la salida por Pecém estará completa. Porque para la Transnordestina encontrar el mar es mucho más que simplemente poder verlo. Gracias por haber visto este video hasta aquí. ¿Qué opinas de esta información sobre la Transnordestina hasta llegar al puerto de Pecém? ¿Sabías que el destino es llegar hasta este puerto? Deja aquí tu opinión en los comentarios, me alegrará leerlos todos. Por ahora me despido. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Y bueno.